Disculpa, mamá, los papás de Clara van a vivir aquí. Ya no tenemos espacio para ti. No hay forma de olvidar el día en que Iris regresó de viaje y encontró su propia vida esparcida en el césped del frente. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ella había salido por unos días, algo sencillo, solo para descansar un poco, y regresó pensando que entraría a casa como siempre lo hizo en los últimos 20 años. Estacioné detrás de su auto, sin darme cuenta de inmediato de lo que pasaba, pero la expresión en su rostro ya lo decía todo. La boca medio abierta, la mano aferrándose a la manija del coche como si necesitara apoyo. Uno solo entiende ese tipo de silencio cuando lo presencia. En el suelo, en medio del pasto, estaban sus cosas. La mochila azul que siempre usaba, unas cajas abiertas con libros y portarretratos tirados, e incluso un bastón antiguo de su difunto marido. Todo estaba allí, como escombros. Iris temblaba, pero aún así caminó hasta el portón como si todavía no quisiera creerlo. Lo más cruel fue el papel pegado en la puerta, un trozo cualquiera de cuaderno, con los bordes enrollados por el viento y un mensaje escrito a mano. Disculpa, mamá, los papás de Clara van a vivir aquí. Ya no tenemos espacio para ti. Solo eso. Ninguna explicación, ninguna conversación previa. La letra era de Diego, su propio hijo. La reconocí al instante, porque él siempre escribía con esa letra inclinada, bonita, llena de orgullo. He visto muchas cosas en esta vida, pero nunca vi a una mujer marchitarse de esa manera. Ella se quedó parada con la nota en la mano, el cuerpo entero encogido, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Lo más triste era que nadie decía nada. Los vecinos fingieron no ver. Doña Lourdes miraba de lejos con una bolsa de pan en la mano, pero no tuvo el valor de acercarse. Y Iris solo sostenía una foto familiar contra el pecho, inmóvil, tratando de entender cómo había sucedido aquello. Ella todavía intentó tocar la puerta, creyendo que debía haber algún error. Fue despacio al principio, casi con miedo de molestar. Cuando nadie atendió, golpeó más fuerte con la mano temblorosa. La puerta se abrió solo un poco, lo suficiente para que Clara apareciera. Su cara, una mezcla de fingida sorpresa con una mirada de quien ya había ganado. Detrás, Diego estaba con los brazos cruzados, la cabeza baja, sin valor para mirar a su madre. Iris ni discutió, ni gritó. Solo preguntó qué estaba pasando. La voz le salió entrecortada, pero ella aún intentaba mantener la compostura. Clara respondió que no era nada personal, que sus padres estaban viejos y necesitaban espacio, que era el turno de ellos ahora. Y dijo, sin pestañear, que la casa tenía que ser de ellos, tenía que sentirse de ellos. Diego no dijo nada. Solo asintió con la cabeza como quien está de acuerdo, pero no quiere comprometerse. Y la puerta se cerró, sin abrazo, sin disculpas, sin explicación. Solo el ruido seco del cerrojo. Ella no lloró en ese momento. Tomó el bolso y bajó los escalones del porche en silencio, con esa nota arrugada aún en la mano. Caminó sin rumbo por el barrio, arrastrando la maleta con una mano, como si todo aquello fuera solo una carga más que llevar. Yo la seguí de lejos, sin que ella se diera cuenta. Nadie ayudó, nadie preguntó nada. Un silencio pesado, cómplice. Ella se detuvo en el parque, se sentó en uno de esos bancos de hierro verde que rechinan, y se quedó allí, mirando a la nada. La nota estaba en su regazo, y ella pasaba los dedos por encima de las palabras como si quisiera borrarlas. Se quedó allí mucho tiempo. Creo que en ese momento le cayó el 20. Después de todo lo que hizo por ellos, cada enfermedad que cuidó, cada dinero prestado, cada vez que canceló sus propios planes para ayudar, ahora ella era un estorbo, alguien que necesitaba ser quitado del camino. Ella susurraba bajito, ni se alcanzaba a oír bien.
Lo más loco es que incluso después de todo esto, ella no pensó en venganza. No al principio. Ella solo quería entender. Fue entonces cuando recordó un estudio antiguo, un pequeño espacio que había alquilado mucho tiempo atrás, cuando todavía trabajaba en un centro de arte. Un lugar que mantuvo pagando lo mínimo, más por memoria que por uso. Subió hasta allí, abrió con la llave que todavía tenía en el llavero y entró. El lugar estaba empolvado, oliendo a eucalipto seco, pero estaba intacto. Era de ella. Por primera vez en el día, se sentó sin miedo al siguiente golpe. Tomó los documentos que guardaba en una caja fuerte en el armario porque algo dentro de ella empezó a desconfiar. Ella recordaba haber firmado papeles con Diego años atrás, por impuestos, pero algo le decía que no habían concluido todo. Tomó todo: copias del título de la casa, registros, papeles firmados con Esteban, el difunto marido, y decidió que al día siguiente buscaría ayuda. Aquello no iba a terminar allí. Ella llamó a Ricardo, un abogado viejo conocido que atendió incluso con la voz ronca de quien todavía estaba despertando. Cuando él escuchó la historia, le pidió que fuera a su oficina esa tarde. Ella apareció allí con una carpeta llena de papeles y la cara de quien no durmió. Yo fui con ella. Ricardo leyó todo en silencio, con atención. Cuando terminó, habló con calma. La transferencia nunca se concluyó. Legalmente, la casa aún era de ella. Iris se quedó paralizada por unos segundos, como quien acaba de descubrir que puede respirar de nuevo. No era sobre el inmueble, era sobre no haber sido desechada, en vano. Ricardo explicó lo que podía hacerse. Era posible impedir cualquier intento de venta o uso indebido. Y, si quería, podía iniciar un proceso de desalojo. Iris solo dijo: «Vamos a empezar». Su voz estaba firme. Por primera vez en el día, ella parecía de pie por dentro. Lo que vino después no fue fácil, pero fue necesario. Ella pasó el resto de la tarde organizando los papeles con Ricardo, firmando lo que necesitaba y marcando los siguientes pasos. Al día siguiente, concertó un encuentro con Diego y Clara en un café cerca de la biblioteca, el mismo lugar donde llevaba a Diego cuando era pequeño para comer galletas y escapar del calor. Yo fui con ella, pero me quedé en una mesa apartada. Quería asegurarme de que ella no estuviera sola si algo salía mal. Llegaron tarde, como si no tuvieran prisa alguna. Clara estaba muy arreglada, sonriendo como quien cree que aún tiene el control. Diego parecía más incómodo, inseguro, pero aún así esperaba que su madre retrocediera. Intentaron aquel discurso ensayado, que todo fue un malentendido, que estaban estresados, que era mejor resolver todo en paz. Le dieron un sobre con documentos, como si ella solo tuviera que firmar para facilitar. Pero Iris no tocó el sobre de ellos. En cambio, sacó uno de su propio bolso y lo empujó hacia adelante. Dentro tenía un cheque. No era mucho, pero era suficiente para unos días en un hotel y algunas comidas. Ella dijo que era solo un gesto para que no dijeran que ella quiso perjudicar. Diego palideció. Todavía intentó argumentar, con la voz algo temblorosa, pero ella lo interrumpió. Dijo que iba a pensar en los papeles, pero que ellos debían empezar a hacer las maletas. Clara intentó mantener la sonrisa, pero se notaba que la máscara se estaba agrietando. La reunión terminó allí. Iris se levantó, se puso el abrigo despacio y se fue sin mirar atrás. Los dos se quedaron sentados, confundidos, esperando que ella regresara o dijera algo más. Pero no dijo. Ella ya no debía nada a nadie. El día siguiente fue tenso. Iris no habló mucho, pero se notaba que estaba decidida. A las 10 en punto, el oficial de justicia llegó con 2 policías y la notificación de desalojo en mano. Yo me quedé al otro lado de la calle,
observando. La calle entera, de hecho, se quedó en silencio. Parecía que todo el mundo se había parado a ver. Diego abrió la puerta y cuando vio los papeles se puso pálido. No dijo una palabra. Clara apareció poco después, en pijama, cabello revuelto, y soltó un grito extraño cuando escuchó la orden. Era el sonido de alguien que creía que nunca sería confrontado. Ningún vecino intervino, pero muchos miraron por las ventanas. Algunos incluso salieron a tirar la basura, solo para ver más de cerca. Clara se tiró en el escalón de la puerta, descompuesta. Diego temblaba. Fue la primera vez que lo vi completamente perdido. Ninguno de los dos podía ocultar el shock. No era una escena de venganza, era solo una consecuencia. Después de eso, el ambiente en el barrio cambió. Nadie más saludaba a Clara y Diego. Las personas cruzaban la calle, fingían no ver. La historia se extendió rápido, pero no por chisme. La imagen de los dos en el césped, con los papeles en la mano, Clara llorando y Diego sin reacción, hablaba por sí sola. ¿Te está gustando la historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Y nadie creía que Iris había hecho mal. Al contrario, mucha gente comentaba bajito. Era lo mínimo. Yo oía los susurros en la panadería, en la fila del correo, hasta en la iglesia. Un día, la señora que antes criticaba a Iris por no podar el jardín correctamente le dijo bajito a la cajera del supermercado, después de todo lo que ella hizo por ellos. Y la cajera solo respondió con un asentimiento firme. Iris no rebatió nada de eso. No fue a las redes, no dio explicaciones. Ella solo siguió con su vida. Comenzó a coser de nuevo algo que no hacía en años. Reabrió la caja con los retazos antiguos, pedazos de vestidos de cuando Diego era pequeño. Coseía en silencio, como quien reconstruye lo que le quedó de sí. Ella pasó días en ese estudio pequeño, cosiendo como quien necesitaba recordar que aún tenía un espacio en el mundo. Era todo muy sencillo. Una cama estrecha, una silla cerca de la ventana, una pequeña mesa de madera, pero era de ella. Ella empezó a dormir mejor allí de lo que dormía en años. Me dijo una vez, con una sonrisa de lado, que era el primer silencio que no dolía. No necesitaba oír pasos en la escalera, ni pedidos de favor, ni a nadie quejándose de cómo doblaba las toallas. Solo el sonido de la radio baja, el ruido del hilo pasando por la aguja y el tiempo volviendo a ser suyo. Y poco a poco ella fue volviendo también. Las manos recordaban el ritmo de las costuras antes que la cabeza. Comenzó a andar por la ciudad sin prisa, a tomar café sin que nadie la apurara, a existir de nuevo, como Iris, y solo Iris, ya no más mamá de Diego, abuela de Elías o la suegra que ayuda. Un día regresó a la oficina de Ricardo con la decisión final. Iba a vender la casa, pero con una condición. El dinero no iría para Diego ni para Clara, ni para nadie que creyera que ella aún debía algo. Ella quería donar todo a albergues para mujeres mayores, mujeres que habían sido desechadas por sus propias familias, así como ella. Cuando Ricardo oyó esto, dudó un segundo. Sabía que ellos nunca la perdonarían, y ella respondió sin pestañear. Nunca pedí que perdonaran. Fue una de las pocas veces que la vi hablar con tanta certeza. Era una nueva Iris allí, más firme, más centrada. No era amargura, era paz. Ella no gritaba, no exigía, solo actuaba, y nadie más tenía poder para impedirlo. Ella firmó los papeles con manos firmes. Cuando se levantó y me miró, entendí que aquello no era solo sobre una casa. Era sobre ella finalmente haberse elegido a sí misma. Los días siguientes fueron de silencio, pero un silencio diferente. No aquel que hiere, sino aquel que limpia. Clara y Diego intentaron llamar varias veces. Primero, mensajes fríos, casi burocráticos. ¿Podemos conversar? No era para
haber sido así. Después, mensajes emocionados. Diego llegó a llorar en uno de los audios pidiendo una oportunidad para explicar. Pero Iris no respondió. No por rabia. Era solo porque ella ya no les debía nada. Borró los audios, bloqueó los números. Me dijo que durante años se tragó lo que sentía para mantener a la familia unida, para no causar peleas, para no lastimar. Y ahora, sin tener nada más que proteger, eligió protegerse a sí misma. No necesitaba escándalo, ni peleas, ni justificación. Solo necesitaba paz. Y esa paz solo sería posible si ella dejaba de permitir que ciertas personas tuvieran acceso a su vida. Hubo un día que ella me mostró la colcha terminada. Estaba hecha de telas antiguas, retazos de ropa de los tiempos en que Diego aún era niño. Era bonita, sí, pero más que eso, era fuerte. Ella dijo que, mientras cosía, pensaba en todo lo que vivió, todo lo que ignoró, todo lo que soportó en silencio. Cada punto era una elección. ¿Qué mantener? ¿Qué dejar atrás? Y esa fue la forma que ella encontró de curarse. Ya no se trataba de volver a ser quien era, sino de decidir quién quería ser de allí en adelante. Me emocioné al verla con esa colcha en su regazo, como si estuviera sosteniendo su propio pasado, pero sin más peso, solo memoria. Ella no esperaba que el mundo entendiera. Solo quería, al fin, ser fiel a sí misma. Cuando la venta de la casa se concluyó, ella regresó a la oficina de Ricardo, ahora con otra mirada. Ya no tenía hesitación, ni tristeza en los hombros. Ella sabía lo que estaba haciendo. El dinero fue traspasado exactamente como ella quería, para proyectos y albergues que acogen a mujeres mayores, muchas de ellas sin familia, sin casa, sin voz. No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé, dijo, y aquello se me quedó en la cabeza por días. Iris nunca hizo de esto un espectáculo. No publicó en redes sociales, no salió a contárselo a todo el mundo. Ella simplemente lo hizo, porque sabía lo que era haber sido invisible por tanto tiempo. Lo más impresionante era cómo parecía en paz. Ella aún sentía dolor, claro. Nadie pasa por esto ileso, pero ahora el dolor no la dominaba. Ella lo llevaba como se lleva una cicatriz, sabiendo que ya fue herida, pero también sabiendo que sobrevivió. Poco tiempo después, ella comenzó a hacer pequeñas cosas solo por ella. Volvió a frecuentar el centro de arte del barrio, donde una vez dio clases de pintura. Se inscribió en un curso de bordado. Hasta me invitó a tomar un café en un lugar nuevo, algo que antes ella jamás hacía sin pensar primero si Diego la iba a necesitar ese día. Ahora ella podía ir donde quisiera, hacer lo que quisiera, y lo hacía. Comenzó a hacer amistad con otras mujeres de la región, gente que también había sido olvidada por sus propias familias. A veces ella decía bromeando que estaba construyendo una nueva tribu. Pero se notaba que era serio, porque, por primera vez, ella estaba entre personas que la veían, no como un apoyo, no como un peso, sino como alguien con historia, con presencia, con valor. Recuerdo un domingo específico, ya hacía unos meses desde todo. Estábamos sentadas en el mismo banco del parque, donde ese día ella se había parado con la maleta en la mano y el corazón en pedazos. Esta vez, ella estaba con un abrigo nuevo, tomando un café que compramos allí cerca. La forma en que miraba a su alrededor era diferente. Observaba a los niños jugando, a las parejas paseando, como quien pertenecía de nuevo al mundo. No habló mucho, pero en cierto momento sacó una foto del bolso. Era de su nieto, Elías, aún pequeño, sosteniendo una estrella de papel con una sonrisa enorme. Ella miró la foto por un tiempo y dijo, casi en un susurro, «Ellos me van a odiar por mucho tiempo, pero está bien. Yo también ya me odié por demasiado tiempo». Y se quedó en silencio después de eso.
Pero aquel silencio ya no era de dolor, era de aceptación. Era como si finalmente ella supiera que no necesitaba pedir disculpas por existir. Después de ese día, vi a Iris pocas veces. La vida fue siguiendo, ella también. A veces mandaba un mensaje rápido, un «estoy bien», una invitación a algún evento en el centro comunitario, pero se notaba que ella estaba ocupada viviendo. Ella nunca quiso figurar, nunca quiso hacerse la víctima o volverse ejemplo de superación. Solo quería ser respetada. Y fue tras eso con una dignidad que yo nunca había visto igual. Hoy, siempre que escucho alguna historia parecida, de mujeres que criaron familias enteras y luego fueron dejadas de lado, me acuerdo de ella, no porque ella se haya vuelto un símbolo, sino porque tuvo el valor de hacer lo que muchas no logran, decir basta, y hacerlo sin gritar, sin venganza, solo con decisión. Ella no destruyó a nadie, solo dejó de destruirse por ellos. La última vez que hablé con Iris, me contó que estaba organizando un pequeño grupo de apoyo para mujeres mayores de 60 que se sentían aisladas o desechadas por la familia. Era en un salón prestado, con sillas de plástico y café colado al momento, sin grandes estructuras, pero se sentía que era importante. Ella me dijo que cada vez que una mujer entraba allí sintiéndose sola y salía con la mirada más firme, ella entendía que todo había valido la pena. No era sobre arreglar lo que pasó, sino sobre no dejar que se repita, y fue ahí que entendí de verdad. La Iris que conocí antes de aquel día era una mujer exhausta tratando de mantener a todos de pie, menos a ella misma. La Iris después de aquel día era otra, una mujer íntegra, incluso después de todo. Esta historia se quedó conmigo, no solo porque la vi suceder, sino porque me hizo repensar todo lo que uno tolera en nombre de la familia, de la paz, del amor. Iris no se volvió celebridad, no escribió libro, no dio entrevistas. Ella solo tomó de vuelta lo que era suyo y con eso reconstruyó una vida. Discreta, firme, real. Y aunque nadie más hable sobre aquel día en que fue dejada en el jardín, yo lo recuerdo. Porque fue allí, en medio del césped, de los álbumes esparcidos, de la cubeta de recuerdos desechados, que ella comenzó a levantarse, no como madre, ni como exesposa, ni como abuela, sino como ella misma, y creo que eso, por sí solo, ya es una victoria inmensa. Si llegaste hasta este punto del video, gracias. Eso significa que algo de esta historia tocó tu corazón, así como tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias. Aquí buscamos entendernos. Dejar un like y suscribirte no cuesta nada, pero hace una gran diferencia para ti y para nosotros, que así podemos seguir trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que, si te gustó el video, haz clic en suscribirte y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros videos. Te espero en la próxima historia, porque todavía tenemos muchas por contar. Gracias por ser parte de esto.